hoy la continuación de un ciclo de conferencias, charlas, cuyo objetivo es transmitirle a los miembros, a los mandos de las empresas que son socias de CAESI, todos aquellos aspectos que van a servir sin lugar a dudas para mejorar la performance de cada uno de ustedes en sus propias empresas. El tema a desarrollar hoy es riesgo, ¿no? Y me permito hacer algún comentario sobre esto, ¿no? Hace ya más de 20 años, cuando yo arrancaba en la seguridad privada, me acuerdo en ese momento una empresa familiar, yo trabajaba ahí, y el objetivo mío era incorporar gente, poner un uniforme y mandarlos al cliente. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Juan? ¿Bien? Ese era el objetivo mío, ¿no? O sea, de esa época, ahora las cosas han cambiado. Muchas cosas han cambiado para bien, yo diría que para bien y también desorganizadamente. Pero es cierto que hemos mejorado. Es cierto que hoy tenemos, transitando en la profesión, muchos mejores profesionales de lo que éramos nosotros. Yo siempre, no caso repetir, era un profesional improvisado. Había dejado el uniforme militar, me coloqué el traje y empecé a transitar en la vida privada. Yo fui aprendiendo a los muchachos. Hoy, las caras jóvenes están haciendo una carrera distinta a la que hice yo. Gracias a Dios. O sea que hoy el relevo que vamos a hacer, los que ya estamos ya en la recta final, lo vamos a hacer entregando un testimonio a gente que ya está preparándose de otra manera. Y una manera de preparándose es esto, el tema de la capacitación. Y es puntualmente en el tema de riesgo, que tiene mucha importancia, ¿no? Hoy a mí no me puede entrar en la cabeza de que estemos ocupando hoy un objetivo, estemos hoy dándole seguridad a un cliente sin tener idea de lo que es el riesgo que está asumiendo hoy como empresa de seguridad. Eso es inconcebible, no manejar un riesgo. La verdad que a mí, a esta altura, en esta época, y después de haber transitado mucho tiempo en esta profesión, no se me ocurre cómo alguien puede manejar una situación sin conocer el riesgo. Conocer el riesgo hoy es conocer todos aquellos imponderables que van a modificar el resultado de algún procedimiento. Y en ese sentido, cualquier cambio que hay produce un riesgo. Hoy en día, que el cliente sepa qué riesgo está manejando es fundamental. Que el cliente sepa de que uno va a instalar un objetivo y ese objetivo va a medir un determinado riesgo en función del diseño que uno programó y llegó a acuerdo con el cliente es fundamental. Más diría, profundizando un poco más, inclusive diría que el hecho de dar hoy, casualmente, ¿no? Porque no fue programado así, por cierto, una clase de riesgo previo a las paritarias es fundamental. Sin lugar a duda, a partir del momento que se producen paritarias, o sea, se llega a un acuerdo de precios entre el gremio y la Cámara que va a incidir en los precios viejos, el cliente va a tomar eso generalmente con dos actitudes. O cambia la empresa por una empresa de menor precio, corriendo el riesgo de tomar algo informal. Es difícil hoy en día, sobre todo en el tema de que todo el mundo es solidario con lo que está pasando hoy con la empresa de seguridad, así que se cuida un poquito. Y si no, la otra consecuencia inmediata que cuando uno toma las paritarias es reducir la cantidad de puestos. Esto es una consecuencia directa a partir del momento de que se llega a un acuerdo con las paritarias. Y esto afecta directamente el riesgo del objetivo. Es decir, si el hombre tenía 4 vigiladores por 24 y el cliente, porque se le aumentó un 20% el precio del vigilador y no le alcanza el presupuesto, baja un vigilador, no es así alegremente que lo toma y bajó el vigilador. No, lo que produce en ese momento es un aumento de su riesgo. Y nosotros tenemos la obligación de hacérselo conocer. Le tenemos que actualizar ese análisis de riesgo que hemos hecho cuando tomamos objetivo y decir, bueno, tu riesgo que antes era 6, hoy va a ser 7. Y firmarlo y poner conocimiento de que estás asumiendo ese riesgo. Y seguramente, si lo hacemos así, lo va a pensar más de una vez antes de sacar un vigilador, porque él será responsable a partir de ese momento de todos los hechos que se produzcan como consecuencia de que ha reducido los servicios. Es decir, el tema de riesgo es muy importante y hoy, casualmente, previo a las paritarias, asume una relevancia importante en lo que se refiere a este tipo de charla. Bueno, tenemos hoy el lujo de tener a 2 expositores, en general lo conocen, uno es Ricardo, que ya es un viejo amigo de la casa,
y esperamos tenerlo durante mucho tiempo más. Es abogado, voy a leer un poquito su currículum. Es coordinador del área de seguridad de la Universidad Argentina de las Empresas, en Aguada, durante muchos años. Ha dado cursos, se han liderado cursos de seguridad estratégica, seguridad corporativa. Es profesor de la Maestría de Intereses Marítimos del Instituto Universitario Naval, desde el 2005. Profesor de la carrera de Recursos Humanos de la Universidad del Museo Social Argentino. Coordinador académico de programas presenciales abiertos en el Instituto Securitas. Trayectoria más de 21 años, durante más de 21 años estuvo trabajando en el ambiente, lideró, fue director, fue operaciones, manejó todo el área de sistema de la vieja y querida y recordada empresa Duque. Yo me acuerdo cuando recién empezaba, tenía 4 o 5 empresas que para mí marcaban un poco el norte nuestro, Nacional de la Duque, Vanguardia, Seguban, todas esas empresas. Bueno, Duque era una. Me acuerdo que era tan importante Duque que tenía su propio taller de rectificación de motores. Así que era una empresa, y además con oficinas en Miami, en Brasil, una empresa muy poderosa y muy importante. Bueno, durante muchos años estuvo de director en esa empresa. Exdirector de la Dirección Fiscalizadora de Agencia y Seguridad Privada de la Provincia de Buenos Aires y asesor de Cámara de Empresas Monitoreo de Alarma Pública Argentina, Semana. En el caso de Juan, mi amigo de toda la vida, nos conocimos cuando tenía 15 años y seguimos siendo amigos cada vez más. Juan tiene la gran ventaja de cuando se retiró, igual que yo, arrancó, no igual que yo, porque yo me retiré y en realidad fui a trabajar en la empresa de mi suegro. Que fue una empresa que no tenía sueldo. Empezó a trabajar como supervisor y tuvo la suerte de recorrer todos los puestos. Y la verdad que si hay alguien que tiene experiencia en el tema de seguridad y muy puntualmente en el tema de Securitas, es Juan Rata, ¿no? Hoy es, diría yo, el director más importante que tiene Securitas, Argentina, que es una empresa, como ustedes saben, que tiene más de 14.000 hombres hoy en nuestro país, tiene más de 50 países en todo el mundo. Hoy es director de seguridad y maneja toda la parte de riesgo, el responsable de riesgo de la República Argentina y el responsable también de control de calidad. Los dejo en muy buenas manos y seguramente vamos a aprender mucho de ellos todos. Gracias. Buenas tardes a todos. Las palabras de Miguel, justamente él empezó diciendo que éramos amigos, por lo cual excedió ampliamente las condiciones que uno tiene desde el punto de vista personal. Lo único que les puedo transmitir es que, como dijo él, transité todos los puestos de la empresa y tuve la suerte, decir así, tuve 2 suertes. Una, cuando la empresa es adquirida por el grupo Securitas, que haya continuado en la misma, factor que para mí fue también muy importante y muy determinante. Y segundo, que dentro de esa nueva empresa, de ese conglomerado de países que era Securitas ya en el mundo, tuve la suerte de ser la primera persona que Securitas capacitó, digamos, y entrenó, como para desarrollar fundamentalmente desde el punto de vista de 3 puntos de vista: la gestión, lo que es la gestión de la empresa; segundo, el del punto de vista, digamos, lo que es riesgo; y tercero, del punto de vista de lo que eran contratos. Por lo cual, sin ser abogado, ¿no es cierto?, fui adquiriendo una serie de conocimientos que me permitieron, en base a todo lo que fui recibiendo y fui, digamos, continuamente siendo formado y siendo capacitado, me permitió al día de hoy desarrollar esta actividad con bastante buen resultado desde el punto de vista de lo que hace a la empresa en sí. La empresa tiene, como ustedes verán, el título. Yo no les voy a hablar de, un método Mosler, sino les voy a hablar fundamentalmente cómo el grupo encara a nivel mundial. Hoy estamos en 64 países. Cómo encara la gestión del riesgo luego de un grave compromiso que afrontó, que fue el 11 de septiembre del 2001, cuando las Torres, ¿no es cierto?, había cuatro aeropuertos comprometidos. En 3, el personal por la cual pasó los que cometieron el atentado era personal de la empresa. En ese momento costó a la empresa un primer impacto de 24 horas, fueron reemplazados 26.000 personas por la Infantería de Marina de los Estados Unidos, por lo cual 26.000 personas quedaron, sin su trabajo, y la empresa con un lucro cesante
de una característica bastante importante, sabiendo de que estamos hablando de dólares reales. El segundo impacto que tuvo en la empresa fue algo que ustedes van a ver después volcado en lo que es esta pequeña presentación, lo que hace que no había un contrato. No había nada firmado, porque así como acá era hace tiempo atrás, era una cuestión de la seguridad, una cuestión de la confianza entre la persona que contrataba y la persona que ofrecía ese servicio. Y el tercer aspecto fue otro tema que vamos a ver en esta presentación, la falta de un seguro que tuviera la cobertura de semejante magnitud ante la magnitud de reclamos que prácticamente era casi imposible de asumir, cuestión que el gobierno de Estados Unidos toma en un momento dado y se hace cargo de toda la cobertura del seguro, de todos los siniestros que hubo, porque no había compañía de seguros a nivel mundial que pudiera asumir semejante catástrofe desde el punto de vista de lo económico. Por lo cual, el grupo ahí hace una especie de giro de, yo no diría de 180 grados, sino diría de 360 grados, y automáticamente crea un comité, digamos, para estudiar todo lo que es el impacto del riesgo en nuestro negocio, es decir, en el negocio de la empresa. Yo traté de borrar todo lo que pudiera la palabra Securitas, porque yo no vengo a hablar acá de lo que es Securitas como componente, digamos, en el mundo de los negocios, sino que vengo a hablar de un modelo que Securitas empleó y que cuando nosotros empezamos a trabajar acá en Argentina con ellos, o ellos nos adquirieron, éramos 600, 700 personas. No adquirieron un monstruo de 7.000, 8.000 o 9.000 personas, éramos 700. Y esas 700 personas se pudo desarrollar toda esta actividad que fue promocionándose a través de lo que es el control del riesgo, con la magnitud de 700, luego 1.000, luego 3.000, etcétera, etcétera, hasta que llegamos al día de hoy. Lo cual, yo con esto quiero decirle a cualquiera que está sentado acá hoy de que esto se puede llevar a cabo con 700, con 100 o con 20.000. Porque el modelo es lo que hay que seguir y es un modelo que está probado y está comprobado que funciona para cualquier cantidad o cualquier número de personas que tenga esa empresa. En primer lugar, digamos, queremos determinar fundamentalmente que nuestro aspecto o nuestro gran objetivo acá es ponerle una especie de margen, ponerle, digamos, yo diría, siempre lo simbolizo como la ruta, siempre en una ruta tiene una raya blanca y una raya blanca, tiene una al medio, normalmente puede ser blanca o amarilla, que uno sabe que se puede desplazar. El error está cuando se desplaza fuera de esa raya blanca. Cómo transita uno en el resto es justamente la gestión lo que hace a esta palabra que nosotros conocemos como riesgo. El grupo para esto pensó, ¿no es cierto?, en 3 aspectos a tener en cuenta fundamentalmente. Por eso es que yo hoy le hablé del tema contratos. Sí, lo primero que dijo es, ¿dónde está la responsabilidad? ¿Dónde está el riesgo? Antes nadie pensaba que el riesgo estaba justamente en nuestro trabajo, en nuestra relación con la cual prestábamos servicios. Estaba en cualquier lugar y desde ese momento dijimos no, el problema está fundamental primero está ubicado en lo que es nuestro trabajo diario con nuestros clientes y estamos asumiendo responsabilidades que antes la asumíamos y no teníamos conciencia de qué alcance tenía esa responsabilidad. Pensemos que con un simple cuchillo, ¿no es cierto?, terminamos con un Boeing estrellado contra una torre. Entonces no teníamos la idea de lo que representaba ese trabajo desde el punto de vista nuestro y desde el punto de vista del cliente o desde el punto de vista de un tercero, que son normalmente los que más se comprometen en este tema. El contrato, señores, al no existir contrato, no había reglas claras de hasta dónde la empresa asumía o no asumía las responsabilidades que había tomado en ese trabajo que se había determinado anteriormente. El contrato, ustedes saben que si acá hay algún abogado o alguien que está trabajando normalmente en una empresa, sabe que la emisión de la primera factura es un contrato. Legalmente en Argentina yo emito mi primera factura, no tengo ningún papel escrito, eso significa para mí legalmente que he firmado un contrato con el cliente X. Por lo cual, la formalización de un contrato le permite a cualquier empresa, le permite poner una especie de alcance
tanto en las responsabilidades como en las responsabilidades hacia terceros, etcétera, etcétera. Es decir, le permite dar un marco de dónde nosotros podemos movernos y hasta dónde podemos ser responsables para que tengamos que oponernos a lo que es el riesgo en sí. Y lo último, y es algo que a todo el mundo nos interesa, sea grande, chico o mediano, que es nuestra rentabilidad. Es decir, en el caso, hay contratos que a veces ponen en peligro nuestra rentabilidad. Yo tengo un ejemplo de nosotros en la historia. En un momento dado, de 1000 personas, 700 eran un solo cliente. Es decir, que éramos prácticamente un monocliente. Si ese cliente se caía, prácticamente la empresa se destrozaba y desaparecía porque ninguno de los otros clientes podía soportar la facturación, la pérdida de la facturación, el costo de desvinculación de 700 personas. Entonces, normalmente esta rentabilidad está apuntada a algo muy conocido por nosotros que se dice una mesa con 3 patas como mínimo. ¿Por qué? Porque cuando está apoyada en una, es mucho más factible que se caiga la mesa que cuando está apoyada en 3 o en 4. Entonces, la rentabilidad también nos indica de hasta dónde podemos llevar adelante un contrato y hasta dónde podemos llevar adelante ese trabajo desde el punto de vista de que si tengo una rentabilidad exitosa, yo puedo asumir ciertos riesgos comerciales dentro de ese contrato y de ese trabajo. Supongamos, si tengo una muy buena rentabilidad en el servicio X y yo comercialmente debo reponer una notebook, normalmente es algo que es, aceptable porque tengo una rentabilidad en la cual no pongo en perjuicio la empresa o el servicio o quien fuera en su lugar, como estamos desarrollando esa actividad. Estos son lo que significa para nosotros The Scale. The Scale es un juguete, es una herramienta de una caja de herramientas que es el modelo de negocios que desarrolla la compañía. Esta es la última herramienta que se agregó, es la herramienta que significa que, el riesgo va a ser controlado cuando tengamos como mínimo 2 de estas 3 asegurados del lado nuestro. Sí, cuando estas 2 estén del lado nuestro, muy probablemente que el riesgo sea al revés y sea la figura que muestra la balanza. Es decir, el peso de estas 2 o 3 pesas va a equivaler mucho más al peso de lo que fuera el riesgo que vamos a enfrentar en ese cliente. La caja de herramientas es ese pequeño círculo que apenas se ve ahí, en la cual vuelvo a repetir, es un modelo de gestión. Y esto es parte de ese modelo de gestión y es la última que se agregó a la misma. El riesgo es un resultado positivo o negativo de un desarrollo de una actividad que estamos realizando y normalmente lo que nos va a ocurrir es que nos va a sorprender. Si yo tengo que accionar contra ese riesgo, voy a hacer todo lo posible para que no me impacte y no sea un sistema que está movido dentro de un círculo de incertidumbre, sino que yo sé exactamente por dónde puede estar o dónde puede estar localizado o cómo debo contraponerme a ese aspecto que yo estoy asumiendo dentro del riesgo empresario cuando uno desarrolla una actividad de este tipo. La gestión del riesgo por la parte de ese modelo de negocios agrega valor a los servicios y a la organización. Cuando uno muestra esto al cliente, el cliente le interesa. El cliente a veces ve con mejores ojos que firmemos un contrato a que tengamos ningún papel. Es decir, uno va creando una especie de... Poco a poco, nosotros teníamos 0 contratos y fuimos creciendo y al principio costaba un esfuerzo tremendo hacer firmar un contrato. Les digo que al día de hoy cada vez es más, nos están requiriendo los contratos hoy, cuando antes era lo opuesto. Es decir, ¿por qué? Porque fuimos haciendo una cultura y nos fuimos presentando a los clientes, a los futuros clientes, a los nuevos clientes, con lo primero que presentamos en la propuesta y el contrato en la mano, para no sorprenderlos, sino para decirles, necesitamos formalizar esto de alguna manera para que esto tenga un buen resultado y fundamentalmente hay ejemplos dentro de la empresa que llevamos, la empresa tiene en el total de la historia tiene 24 años, hay clientes que tienen 22 años, con contrato. Y es un proceso continuo, esto no termina, esto es como dijo Miguel, si hoy mañana, ¿no es cierto?, cambian las condiciones del mercado y cambian las condiciones del servicio, debo analizar el riesgo que yo estoy viendo porque si no lo analizo, seguro que dentro de un mes me lo cobran. Alguien me cobra algo. Digo alguien, no la figura del cobro por decir, sino el riesgo, esa incertidumbre que yo viví, seguro que me ejecuta
con algún error que yo he cometido durante ese proceso de achicamiento, cambio del contrato, etc. Es una cuestión de prevención proactiva, es decir, no es reactiva. Si yo reacciono ya es tarde, ya ocurrió. Es como cualquier medida que uno toma para prevenir un accidente. Yo tengo defectuosa una instalación en mi casa, si yo tomo las medidas para repararla, estoy previniendo el accidente y no reaccionando cuando se me inundó la casa, que ya es tarde. Y debo pagar mucho más de lo que pagué al principio. El riesgo es lo mismo. Hay que conocer el trabajo que estoy recibiendo, ¿no es cierto? Porque hay veces que entramos a tonto y a lo que no sabemos exactamente dónde está el final del problema, dónde está el final de ese riesgo y hasta dónde puedo asumir ese riesgo, hasta dónde tengo seguros o hasta dónde tengo capacidad para poder solventar un inconveniente que yo tenga y que no tenga inclusive el seguro colocado. Hacer una evaluación del riesgo permanente, si esto debe ser una acción, digamos, como tipo mejora continua en la calidad, es decir, una acción rutinaria para un supervisor, estar evaluando qué es lo que está sucediendo, porque empieza de abajo hacia arriba. No es una responsabilidad de un director, de un gerente, de un dueño de la empresa, es responsabilidad del escalón menor que uno tiene en esa organización, porque es el que está todo el día ahí. Inclusive todavía que empezar por el guardia, que le dé avisar a su supervisor: jefe, cerraron la puerta de allá y abrieron la puerta de acá. Pero ¿cómo? Si teníamos el guardia acá, no lo tenemos acá. Sucede permanentemente en el cliente. El cliente se desentiende y hace lo que él cree porque es el dueño de su casa, y a veces avisa en el día y a veces no avisa, y nosotros medio como que dormimos con el riesgo en las manos. Términos y condiciones de los contratos, después los voy a tocar un poco más detallado. Beneficios y ganancias y flujo del efectivo, el caso de la famosa pata, de las 3 patas o 4 patas en una misma mesa. Solo prestamos servicio con la cobertura adecuada. Es el tema famoso de que yo estoy prestando servicio en algo puntual, algo que realmente es un riesgo desde el punto de vista de manejo de fondos, manejo de custodia de mercadería en tránsito, etc. Y si no tengo la cobertura adecuada, prestar ese servicio es como prestar de que estoy jugando con una bomba, con una mecha prendida, que por ahí está, se apaga, se prende, se apaga, se prende, hasta que en un momento dado me sucede y me sorprende y pago. Reacción si pasa algo, ¿es cierto? Normalmente tenemos una actividad que es el manejo del reclamo. Es decir, normalmente somos muy proactivos a algo así como esconder la cabeza como el avestruz en la tierra. Es decir, pasó algo y yo trato de que corremos un costado a ver si pasa de largo y no me toca. Justamente normalmente es necesario reaccionar, acompañar a ese cliente, investigar, analizar, buscar a alguien que colabore con ese trabajo como para que más o menos uno pueda manejar hasta dónde es la posibilidad de lo que nos va a salir ese conflicto o ese reclamo que tenemos en las manos. Seguros, señores, normalmente hay digamos un componente de seguros. Por ahí uno presta actividades en la cual el cliente aseguró con ciertas condiciones para ese seguro que él tiene y que nosotros no cumplimos acabadamente. Por lo cual el día que él le pase algo, el seguro le diga: no te cubro porque tu seguridad no hizo esto, o dejó de hacer aquello, o no cumplió con aquello, el seguro va a replicar en nosotros. Porque le va a pagar al cliente, pero va a replicar en nosotros. Por lo cual, vuelvo a repetir, el tema del seguro es un tema que hay que tenerlo en cuenta tanto desde el punto de vista del cliente en sí, como desde el punto de vista nuestro prácticamente, digamos, en forma personalizada. Ahí está de vuelta la balanza, hecho un tobogán. Los objetivos son claros, ¿no es cierto? Definimos cuatro pedazos de la torta del servicio, en la cual decimos que tenemos que analizar estos 4 aspectos para alcanzar un equilibrio adecuado entre el riesgo que tengo y el servicio que presto. Identificar sus riesgos y las posibles respuestas para que justamente haya un balance entre esa responsabilidad asumida y lo que yo puedo llegar a hacer y si me supera, es preferible dar un paso al costado y decir: yo no lo puedo hacer. Porque si lo hago, a partir de ese momento soy parte de la responsabilidad de ese riesgo que estoy asumiendo. Entender el análisis y gestionar los riesgos es un proceso continuo, es lo que dijimos recién. No termina nunca. Siempre hay algo que varía y que cambia
la situación de riesgo en el cliente. Estas son las 4 partes, ¿no es cierto?, en la cual nosotros consideramos el riesgo. ¿Cómo lo dividimos? Lo dividimos en una parte que es una rueda, un ciclo virtuoso. Ninguno es cabeza ni ninguno es cola, permanentemente circula a través de esto para mantener ese riesgo acotado. El trabajo define nuestra responsabilidad, la responsabilidad que asumimos ante ese cliente. Los riesgos, determinar qué riesgo tenemos en ese lugar. El contrato, ¿no es cierto?, fundamentalmente tratar de firmar un contrato, llegar a un acuerdo escrito que determine cuál es mi trabajo, cuáles mis responsabilidades con respecto a los bienes del cliente, definir, ¿no es cierto?, cuáles son los riesgos previamente a comenzar el trabajo, proponer la propuesta del servicio acorde para dar respuesta a esos riesgos y tratar de cerrarlo en un contrato. Todo eso, a su vez, ¿no es cierto?, habla de la parte de finanzas. Nosotros hemos hecho un servicio combinado, así hemos instalado electrónica en un servicio, instalamos los guardias, etcétera. A los 2 meses entró en convocatoria de acreedores y nos quedamos con 2 meses adentro sin cobrar. ¿Por qué? Porque no evaluamos al cliente, ni le habíamos hecho un veraz, ni le habíamos preguntado quién era, etcétera, etcétera. Después de eso se gestiona, ¿no es cierto?, y se hace un formulario que se llama de riesgos comerciales, en la cual lo primero que tiene que hacer el comercial, el que vende ese servicio, es decir, señor cliente, dígame todos estos aspectos que están acá para que yo recién empiece a tratar de hacer una propuesta para ese tipo de servicio que usted me está solicitando. Las inversiones, qué ganancias me va a dejar, qué rentabilidad voy a tener espacio para poder hacer alguna acción comercial ante alguna posibilidad de pérdidas, ¿no es cierto? Los términos de pago, señores, hoy es imposible pensar un término de pago más allá de los 45 días. A más chico es más grave el problema, a más grande es más grande el problema, porque normalmente al chico posiblemente le paguen en término, al grande lo van dilatando porque saben que es grande. Entonces es un problema que no debe estar más allá de los 45 días, porque usted está pagando en 45 días del pago de factura, está pagando 2 sueldos y 2 cargas. Y ya está el otro en la puerta, el tercero. Por lo cual, o usted tiene la espalda asegurada con 3 sueldos metidos dentro de la empresa, o corre un riesgo permanentemente, mes a mes, de lo cual acuerdo si le pagan o no le pagan. Más si yo le contaba el caso de ese mono cliente, en la cual si ese no llegaba a pagar, no sé de dónde salía la plata para poder pagarle al resto. Estos son los 4 aspectos que nosotros tratamos de evaluar ante un nuevo cliente o un actual cliente en forma permanente. Acá se describe cada uno de esos pasos del trabajo, fundamentalmente, ¿no es cierto?, la zona geográfica, la zona de cobertura, cómo es el lugar, etcétera, lugares o áreas de instalaciones, cómo son las instalaciones, tienen seguridad, no tienen seguridad, tienen alambrado, tienen muro, etcétera, una serie de factores que ustedes mismos lo saben y que creo que después hablará mucho más en detalle Ricardo. La reputación del cliente, ese ejemplo que les di, señores, para nosotros no sabíamos ni quién era el cliente. Tamaño del contrato en moneda local, es decir, la relación que hay en esa bandeja de clientes que tenemos, qué estamos asumiendo y cómo vamos a suponer que tenemos que, digamos, invertir y lograr la reinversión, digamos, en nuestros fondos de lo que vamos a invertir a un plazo de tantos meses. Número de sitios para dar el servicio, no es lo mismo un cliente que tiene un solo lugar que un cliente que ya se transforma en corporativo y que tiene inclusive una dispersión geográfica, porque tenemos que pensar con una sola unión digamos, operativa, pero tenemos que pensar que tenemos capaz diferentes tipos de riesgo en ese lugar. Ejemplo, un banco. No es lo mismo la casa central del banco que la sucursal que está a 2 cuadras de la comisaría o está perdida en Villa Tachito. Es decir, son diferentes situaciones de riesgo y es un mismo cliente. Experiencia con el cliente, si es actual o si es nuevo, si ese existe, si viene de otra empresa, consultar, preguntar, porque por ahí alguien se puede llevar una sorpresa de lo que está recibiendo de parte de otro. El riesgo, señores, categorizar el riesgo, fundamentalmente sabiendo que hay puntos que son completamente neurálgicos, sumamente importantes, sumamente valiosos, sumamente apetecibles para que alguien haga alguna acción, digamos, de tipo
de lo que hoy estamos acostumbrados desde el punto de vista criminalístico y desde el punto de vista terrorista. Estabilidad y solvencia financiera del mismo, nuestra experiencia en clientes similares. En el caso nuestro, poco a poco empezamos a segmentar el mercado. ¿Para qué? Para poder especialistas en cada uno de los tipos de segmentos del mercado de la seguridad privada. Y en el caso anterior, teníamos, en lo que hace a la generalidad de los servicios, tratábamos de que alguien llevara el peso de varios servicios similares y el resto eran conjuntos de servicios que estaban cercanos a ese lugar, nada más que por una razón geográfica. Habilidades que debemos desarrollar en nuestros guardias, en nuestra supervisión, en nuestros mandos para ese tipo de cliente. Riesgo cubierto con seguro y póliza existente ya preexistente dentro de la misma compañía. Coaseguro considerado en la póliza del cliente. Este es el típico caso de la custodia de mercadería en tránsito. La custodia de mercadería en tránsito, normalmente el cliente tiene la póliza de seguro sobre esa mercadería, pero normalmente replica en nosotros porque pueden pasar dos cosas. O la cobertura de él no era lo suficiente, o él no cumplió con los requisitos de la empresa de seguro de poner 3 autos y puso 1, o